para compartir todo este contenido y parte de este equipo de trabajo de lujo. Tenemos a nuestro querido amigo, el doctor William Ruiz. Eso, bienvenido, buenos doctor. Buenos días. Aquí todavía con los ojos medio pegados. Pocas veces hago eso, yo siempre estoy despierto bien tempranito. Y yo le tengo la solución. Sí, para que abra esos ojos. ¿Cuál? ¡Sí! ¡Eso! La bebida energética. Pues tengo algo parecido que tuve que darme el putazo de... No, pero usted tiene esos sueros maravillosos, doctor, también. Los sueros de vitamina C, eso despierta a cualquiera. Eso es así. Hay un par de cositas, hay muchas cosas buenas en el mercado, que todos pues tenemos nuestras preferencias y las utilizamos. Ajá. Pero la razón por la cual he estado así con los ojos medio abiertos es que mi amada esposa pues estaba en la segunda dosis de su vacuna. Dios mío, casi 7 horas. Casi 7 horas, y no solo eso, siempre hay un subgrupo que la segunda dosis de la vacuna, pues le da sintomatología fuerte, ¿no? Ok. Y entonces pues le tocó, y anoche tuve que cuidar a mi esposita, y pues está allí con dolores, mialgias y artralgias, y me tuve que levantar de madrugada a darle alguito para ayudarla, porque la segunda dosis le dio fuerte. Sí, hay mucha gente que la segunda dosis le está dando. A usted no le dio nada, pero hay gente que sí, ¿verdad? No me dio nada. Me dio lo básico que me da cuando decido vacunarme, porque no todo el tiempo, tengo que decir la verdad. Hay épocas de vacunación que yo no me vacuno, hay otras que sí. Eso depende, como profesional de la salud, pues hago el ejercicio, ¿no? De decidirlo, porque yo creo que todo el mundo... Dios ha sido tan bueno que Dios nos da ese libre albedrío a nivel de la salvación, y eso yo lo aplico a todas las cosas en la vida. Yo le digo a la gente, mira, yo te oriento, yo te digo, pero la decisión es suya. Ya no existe la medicina patriarcal, que era aquella medicina que el médico imponía. Simplemente la gente ya hoy día lee tanto y llegan ya leídos con su discurso listo para hablarle al doctor, y aunque hay una generación que le molesta que el paciente ya tenga un discurso, hasta cierto punto a mí me gusta. Okay. ¿Por qué? Porque yo puedo entender cómo piensa el paciente. Le digo, ¿y por qué tú piensas de esa manera? ¿Qué es lo que se viene a tu mente cuando dices que esto es lo que tú quieres? Y entonces presentamos la contraparte y decimos, mira, la medicina es más que eso que tú has leído. Puede pasar esto y esto, y de donde sacaste la fuente de toda esa información, faltó esto y esto. Y es mi responsabilidad decirte todo el panorama. Claro. No solamente lo que esa persona perseguía como objetivo al orientar al paciente desde ese ángulo. La vida tiene muchos ángulos. Usted se para en un lugar y la sombra da para un lado, y usted no la ve. Si usted se para frente al sol, usted no va a ver su sombra, ¿verdad? Porque la sombra va a estar atrás. Pero otra persona que está detrás de usted te va a decir que desde su ángulo, la sombra está primero que tú. Desde su ángulo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, el respeto ante todo. Así que, allí está mi esposita, con los medicamentos. Allí dejé a Liam, que ya es un grandulón de 6 pies, 15 años. Y dice, hoy sí que te tienes que preparar tú solito el desayuno. Y tú cuidas a mamá a lo que entras a tus clases virtuales. Así que allí los dejé. Pues que se mejore Desma prontito. Eso es así. ¿Y sabes qué? Hoy quiero hablar de ovulación, pero no para las nenas. ¿Oh, no? No. Hoy hablamos de ovulación para los hombres. ¿Cómo? Ovulación para ustedes, chicos. Felicitamos a las personas que nos están sintonizando a través de Nueva Vida TV por el canal 86 y 386. Los bendecimos en esta mañana. De hecho, yo creo que estoy en esos días. ¿Estás en esos días, Fernando? Sí. Pues mire, no hay tal cosa como ovulación para los hombres. Por eso digo, no estoy en esos días. No estoy en esos días. Lo que sucede es que gracias a la bendición. Ya se me quitó. Gracias a Dios, a la bendición de este foro de Nueva Vida y Nueva Vida TV, por supuesto, pues el giro de la oficina es otro, ¿no? Ya tenemos parejas que están con nosotros en consultas, ¿no? Y estaba yo meditando y orando sobre el tema de esta mañana y decía, Señor, ¿qué puedo dar al público que necesite que sea importante? Y dice, es hora de atender a los varones. Pero Señor, estamos haciendo ese trabajo. Estamos aquí y ellos entran y discutimos todas las preguntas que ellos tienen, con todas las medidas de precaución que trae el COVID, ¿no? Entonces, pues entra este caballero porque entonces tenemos que hablar de cuándo ovula o no ovula, porque entonces queremos tener hijos y no queremos. Entonces esa información es más de la mujer que la del hombre. Así que, chicas, tienen que dejarme un brequecito porque le voy a hablar a los varones. ¿Ok? Así que usted
siéntase feliz de que le estamos hablando a los varones y que se está educando al varón en cuanto al proceso de la fertilidad, que simplemente pues le dejamos eso a las nenas. Y no puede ser, estamos en el siglo XXI y tenemos que saber un poquitito. Chicos, varones santos, esforzados y valientes. Amén. Presente. Como yo le digo a las chicas, esto es un santo varón, casi un ángel que bajó del cielo para bendecirte y acompañarte el resto de tus días. Esto te lo envió el Señor para ti, ese santo varón. Soy. Y yo siempre dando palabras de bendición para los varones, porque hay que hacerlo. Claro. No podemos marcarlo con lo que trae el mundo, ¿no? El evangelio tiene una nueva dimensión para ese sacerdote de la casa, ¿no? Que hace su trabajo con respeto y con dignidad y respeta a los suyos. Así que es un santo varón. Santo varón, esto es para ti. Número 1, la ovulación es un proceso que es bien diferente al varón. El varón tiene lo que se llama espermatogénesis, que aparentemente está cerca de cada 60 días. Pero es que cada día es un día 60. Así que tú estás en el proceso de producción de espermatozoides todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito, ¿no? Entonces ese proceso se da, así que cada 64 días, de acuerdo a mis lecturas, el varón está en ese proceso, pero todos los días se cumple un día, o sea que el varón, hasta cierto punto, siempre está listo. Y ustedes, las damas, saben, siempre está buscando. Siempre te está dando el cariñito y la cuestión. Como el tiburón. Exacto, Sí, siempre sí. estamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa película del tiburón? Exactamente. Entonces, pues el varón tiene otra mentalidad, tiene otra fisiología y por supuesto él va a estar listo todo el tiempo porque espermatogénesis es totalmente diferente al proceso de ovulación de la mujer. Son dos universos totalmente diferentes, Fernán. Totalmente diferentes, Moraima. A ver. Pues, el Señor nos hizo así y hay que amarnos tal cual somos. Ahora, chicos, ¿qué pasa con las nenas? Por eso usted va a darse cuenta que cuando usted la persigue, casi es más que un seguimiento, ¿verdad? Cuando usted está en la casa es casi un perseguimiento en muchos casos que los varones están en esas. Usted está diciendo, pero es que yo no entiendo, porque hay unos días que sí, otros que no. Tiene que ver con el proceso de ovulación. Y hablemos de la biología que está detrás de todo esto. La mujer se prepara en el proceso para estar disponible para la fertilidad y eso ocurre una sola vez al mes. Y hay una ventana de fertilidad que van a ser esos días. Por eso hablamos de ese día 14, el famoso día 14, que es el eje central de 28 días de ciclo. No todo el mundo cumple con él. Estoy hablando de la estructura básica, no estoy hablando de las excepciones. Así que hablemos de la estructura básica y después, si hubiese tiempo, hablamos de las excepciones. Entonces, la mujer en un ciclo de 28 días, ese día 14 es el día central, 2 días antes, 2 días después, porque obviamente la mujer no es como el varón, la mujer tiene muchos estreses, factores estresantes que le pueden adelantar la ovulación o le pueden retrasar la ovulación, como también se le adelanta la menstruación o se le retrasa la menstruación. La mujer es más compleja en ese sentido. Usted va a estar listo todo el tiempo. Usted piensa que todos los días las mujeres ovulan. Y no ovulan, caballero. Tiene que esperar ese santo día, si usted quiere tener ese niño, ese santo día. ¿Qué le estamos diciendo a la población ya un poquitito más añosa que quieren tener hijos? Se tienen que guardar en términos de sexualidad, porque obviamente la capacidad sexual del varón en términos de fertilidad me va bajando con la edad. Y eso se está estudiando. Y cada vez que madura el mundo, hay menos fertilidad en la humanidad. Se habla mucho de control que tenemos sobre población, que tenemos mucha gente sobre el planeta Tierra. Por otro lado, que es prácticamente paradójico, se está diciendo que hay menos varones con capacidad de ser fértiles. Así que obviamente esa ventana se nos cierra también a los varones en términos de fertilidad. ¿Más que la mujer? No más que la mujer, porque el varón siempre tiene biodisponibilidad en términos de fertilidad, Fernán. Los varones, pues obviamente estamos más disponibles para este tipo de sexualidad, la mujer no. Porque cuando la mujer empieza con los dolores asociados a la menstruación, su mente no está en otra cosa, déjame quieta, tengo dolor, échate para allá. Quiere estar acostada. Sí,
lo que tú deberías hacer es hacerme una sopita. El hombre está... Y dejarme quieta. El hombre está... Exacto. No me mires. No me mires, no me toques. No existo por las próximas 36 horas. Y son bien específicas porque ya conocen cuándo van a despertar de toda esta realidad del dolor, de la incomodidad, de que estoy hinchada, de que me siento un globo. Yo he escuchado tantas frases. Es que eso es otra cosa, Fernán, disculpa que yo sé que tú tienes un comentario, pero eso es otra cosa, tras que uno tiene que trabajar con el dolor, la incomodidad. Mira, nos ponemos sentimentales también. Aparte de eso, se le añade a que nos hinchamos. Las sortijas ni te sirven. El pantalón que siempre te sirve no te sirve, es una frustración. Porque ustedes quieren estar en ese status quo de... Digo, eso está bien. Bellas siempre bellas. Ajá. Y que la fisiología no altere eso. Y la realidad que el proceso de ovulación, el proceso de preparación requiere fluidos, líquidos, el endometrio tiene que engrosar, el cuerpo se prepara y obviamente hay ciertas cosas que ocurren en el cuerpo que son inevitables. La retención de líquido es parte de ese proceso. Ese es el buen día de en vez de ponerte esa ropa apretada, ponerte esa ropa de hilo hecho a mano, espectacular, ropa suelta, que se ven bellas y preciosas, sí, se ven igual de hermosas. Hasta 5 libras más uno puede aumentar, Fernán. ¿De veras? Sí, y es simplemente líquido. Yo estoy siempre así. Pero tú no estás ovulando. No, exacto. ¿Qué te ibas a decir, Fernán? No, es que me quedé impresionado con el asunto de que, o sea, el hombre siempre es dispuesto, pero cada vez menos fértil. Sí, porque la sexualidad en el varón se separa un poquitito de su fertilidad. La fertilidad es la capacidad de ese espermatozoide o tu carga de espermatozoide de estar competente para embarazar a una mujer. Una cosa no necesariamente va con la otra. Y obviamente pues el tema es mucho más complicado que eso en términos de fertilidad. Aquí estamos hablando de ovulación que tiene que ver con la fertilidad y el varón pues se aparta un poco, ni tanto, ¿verdad? Se aparta un poco de este proceso. ¿Qué es lo que el varón tiene que entender? ¿Qué es lo que queremos hablar con los chicos? Porque el tema es para los nenes, ¿no? Para las nenas, ustedes saben ya mucho de ovulación, ustedes lo viven todos los meses. ¿Qué ustedes tienen que entender? Como decía un amigo mío, pero es que hay días que entro y parece que tengo otra esposa. Wow. Y yo lo miré, ok, tú necesitas escuchar, ¿sabes? No es otra esposa, es la misma esposa, es que nosotros, en términos hormonales, somos bastante constantes los varones. Las niñas están en picos y valles, picos y valles, picos y valles. Y cuando estabas en el momento de enamorarla y de estar con ella de novios, pues obviamente ella sabía escoger los momentos que ella estaba muy feliz. Ella veía, te ponía lo más hermoso de quienes ellas son. Pues te tienes que enamorar de la parte de lo dificultuoso que son los dolores, los cambios hormonales que ellas tienen. Y esos son los momentos para que te vayas al patio, vayas al techo, recojas las cosas, te hagas las cosas que a nosotros los varones nos gusta. Mira, hay que acicalar el carro, hay que hacer otras cosas y dejar la esposita quieta, ¿no? Porque ese tiempo es importante para ellas. Por ahí me acabas de mencionar que se ponen sentimentales. Sí, esos cambios hormonales son... poderosos. Son... Touching. Sí, no. Es que es precisamente eso que dice el varón. Me le cambian el chip con demasiada regularidad. Tienes que empezar a conocer a tu esposita. Tienes que entender que es parte de un proceso natural. Aquí no es que ella está afectada psicológicamente, no es que el diablo está atacando, nada de esas cosas. O sea, no es eso, es que simple y llanamente la ovulación en muchas mujeres hacen unos cambios sumamente drásticos y hay que respetar esa parte de la mujer. No es que está poseída, no tiene que llorar. Nada que no es poltergeist, nada de esas cosas, ni que el infierno está... Y no es que hoy te quiere y mañana no, es que quiere estar sola, quiero llorar. Exacto. Es como las mujeres que entran en la transición a la menopausia, que llegan así de tochis, pero no de problemas hormonales, es que ya están en crisis porque el esposo sigue igual de ávido en su vida íntima y sexual. Y ella dice, rompe a llorar en la oficina y me dice, pero yo lo amo, pero es que, ¿quién le dijo a él que yo quiero sexo? Y de momento ella no se está dando cuenta de esa transición. Y cuando usted mide esas hormonas, ya el reloj biológico de ese ovario está diciendo,
se acabó la etapa reproductiva y el amor tiene que trascender. Wow. Que podemos sustituir hormonas para que usted pueda tener su libido nuevamente, sí, con mucha responsabilidad. Y ustedes han escuchado de temas hormonales aquí. Ad nauseam. Aquí el doctor Ruiz y muchos otros profesionales de la salud han llegado hasta aquí para hablar de las hormonas. Y le hemos dicho que sí, pero eso se hace con responsabilidad, no porque queremos simplemente tener sexo. Hay otras construcciones y no sociales, porque la construcción sexual social de hoy día es amplia. Hay otras construcciones que hay que respetar, y la construcción que hay que respetar más que ninguna es la construcción biológica, que el Señor nos dio un tiempo para la sexualidad, un tiempo para la reproducción y un tiempo para todo. Por eso es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y yo creo que los varones tenemos que aprender a modificar nuestra mentalidad biológica sexual. Y yo sé que los varones me están entendiendo en esta mañana, que ya tenemos esta mentalidad que vamos para el mambo en este sentido, aquel sentido, voy a hacer esto, aquello, otro. Y hablas en primera persona, voy. Y se te olvida que en este proceso del ciclo hormonal tenemos que decir vamos. Tenemos que negociar, tenemos que hablar. Por eso es que existen las flores. Los chocolates. Los chocolates. Claro, sí. La cosita linda, el cariñito. De momento pasaste y tropezaste con ella. Ese tipo de cosas que ella entonces se ríe y entonces le cambias el panorama. Y en esa sonrisa y en ese reír, en ese coqueteo de parejas, ocurre lo que se llama las endorfinas, que no tiene que ver nada con las hormonas, pero la risa levanta una serie de cambios bioquímicos que bajan el dolor. Mira eso. Y entonces en ese jueguito, usted de novio no se reía mucho con su novia. Y no se reían y se miraban y se reían y la gente, ¿y qué le pasa a estos dos? Así mismo. Y era una chulería, era bien rico. Con pavera. Sí, la paverita. Que vuelva esa ricura. Ajá. Porque ella está cambiando. Y en la ovulación, en el librito del doctor Ruiz que dice ovulación para varones, dice que tenemos que entender que la mujer tiene picos y valles, tiene una serie de cambios fisiológicos que si tú la amas la tienes que entender. Así mismo. Y tienes que decirle, mi amor, está bien. Como muchos varones que han llegado a mi oficina, que ellas son las que están preocupadas en exceso. Y ellos ventilan en la consulta. Mi amor, tú sabes que yo te entiendo, cuando no se puede, no se puede. Y ese varón ha llegado a un nivel de comprensión que se sacó perfecto en el examen de ovulación para varones y lo entiende perfectamente. Así que en esta mañana, ¿qué puedo decirte a ti, varón? La mujer no todo el tiempo está disponible para la etapa sexual, para ese proceso de sexualidad. Lo tenemos que entender y tenemos que ser comprensibles en ese proceso. Aprende. Tú sabes, en el baño tú te das cuenta, tú ves las toallas sanitarias, tú ves cuando se está pasando demasiado tiempo en el baño, quitándose las secreciones básicas de la ovulación. ¿Usted me entiende? Usted sabe, usted allí es el sacerdote de la casa, usted sabe el orden. Y si no lo sabe, es momento de aprender la clase de ovulación para los varones. Tremendo. Oye, me encantó este tema, doctor. Muy bueno, muy bueno. Encantó. Póngame A. Sí. Más, aplausos. Claro, si le hace justicia a las chicas. Nos hace justicia, claro que sí. Porque muy bien. yo me imagino, ¿tú sabes cuántas veces Fernan habrá pensado cuando yo entro por esa puerta? Bueno, y me vino virado, güey. Sí, Dios mío, Cristo, ayúdame. Ahora Juan va a decir, Juan Ofena va a decir, ¿en qué proceso está? ¿Está ovulando? ¿Está menstruando? Ayúdame, Señor, que son 4 horas. Que son 4 horas, señor, ayúdame. Sí, porque los compañeros de trabajo también, bendito. Sí, por eso es que las mujeres, por eso hay varones jefes que les molesta cuando muchas de sus empleadas dicen, tú eres eficiente, tú eres lo mejor que tengo, hasta esos días que tú me faltas. Exacto. ¿Por qué? Es que la mujer tiene esa idiosincrasia. Eso es como muchos empleadores, yo no sé qué pasa, que cuando mis pacientes están embarazadas es como una maldición. Y se molestan, hemos tenido que llamar y decirle, oye, está embarazada. O sea, no es tenerle excepción a las reglas de que ella no puede trabajar, ella puede ejecutar y de hecho va a ejecutar hasta mejor que muchos varones. Esa es la realidad, esa es la realidad. La mujer siempre es más multifacética que el varón. Y mete mano. Sí. Y a los empleados que nos tengan paciencia, a los que lideramos, ¿verdad? Claro. Diferentes proyectos, a los empleados que nos tengan paciencia. Y un secretito para los empleadores. Cuando tú le tienes paciencia a una dama que tiene esa crisis, ella dice,
Ya tú verás cómo te va a compensar. Esta semana he estado en baja porque no puedo ni pensar, porque mis ovarios no me dejan. Y la semana que viene, de momento te triplica las ventas. Ajá. O te triplica la eficiencia de trabajo. Exacto. Pasa que tienes que dejar de pensar que todas las semanas va a ser así. Ajá. Que hay semanas, como son ellas en la ovulación, los picos y los valles. Así Qué mismo. divertidas, qué interesantes. Si no, el Edén hubiese sido aburrido. ¿Por qué tú crees que Dios las hizo así? Amén, amén, amén. Ay. Tú sabes que antes de irnos, una maestra, Sí. mi hijo tuvo una maestra que la maestra se abrió con ellos y le contó el proceso difícil que ella pasa durante la ovulación, todo lo que le da, su cambio, su humor. Le decía, cuando ustedes me vean así, muchachos, no es con ustedes, no es personal, estoy en este proceso. Y yo lo encontré hasta lindo porque mi hijo entonces comenzó a entender a mamá. Claro. Porque la maestra le dijo, para que tú veas, Muy bien, donde no muy llega quizás una mamá, puede llegar una maestra. Y, por Y lo eso tanto, está bien. Yo creo que sí. en las escuelas, en vez de querer enseñar cosas que no se deben enseñar, Exacto. y usted sabe de lo que estoy hablando, creo que debemos ser un poquitito más entendidos en todo el proceso de la fisiología de la mujer y no dejarla en reproducción nada más ni en sexualidad. Debemos ir en todas las etapas. Por eso es que la oficina dice contigo en todas tus etapas. Ese es el eslogan de hace casi 20 años que tenemos. Porque hay etapas en la mujer totalmente diferentes y es bien importante que esa maestra que usted tiene, que esa supervisora que usted tiene momentos difíciles fisiológicos y eso hay que respetarlo y hay que amarlas tal cual. Cuando usted la entiende, te va a dar el extra cuando ella está en su mejor momento. Doctor, Muy bien. para los hombres que querramos ir a llorar a su oficina, ¿dónde podemos ¿Cómo llamar? lo consigues? Bueno, ya los números ya prácticamente cambiaron, ya nos quedamos con uno y todos los demás entran ahí. Yo le digo el cuadro inteligente, 423-2424, es tan inteligente que usted envía un texto y lo recibimos. Así que en ese cuadro usted recibe todo, la atención de la secretaria, el mensaje de texto. Si quiere dejar un buzón de voz, lo puede dejar. Les recomiendo que no, porque son bien difíciles de trabajarlos, son demasiados. La verdad es que son demasiados. Es mejor que deje un texto porque en los textos pues somos mucho más eficientes. Estamos allí de lunes a viernes, no abrimos sábado, me están preguntando eso. Si abro sábado, entonces yo voy a sufrir los picos y los valles de mi esposita de más. Así que no puedo abrir por ahora sábado, le tengo que dedicar ese tiempo a la casa y soy un buen sacerdote en ese sentido. 423-2424, los bendigo. Éxito en este hermoso día. Bendiciones, gracias, Amén. doctor. Doctor William Ruiz, en breve José Luis Hernández, evangelista, Eso. y su esposita vienen por ahí.